Ok, entonces pues estamos viendo esto que para finalizar el capítulo 3 que nos habla de la formación del catequista, y como decía ahorita Araceli, pues se pone, o sea, como que pone su acento en la formación sacerdotal, ¿verdad? Y dice que todos los que son, ¿cómo se llaman?, que son candidatos al sacerdocio deben de tener una formación catequética muy fuerte, ¿verdad? Porque si no, pues tenemos sacerdotes que no saben nada de catequesis, y es importante que ellos tengan esa formación, ¿verdad? Garantizar sus experiencias de primer anuncio también, y de los diferentes ejercicios de la catequesis. Dice, introducirlos en un conocimiento detallado del catecismo de la Iglesia Católica, porque también el sacerdote debe de conocer más a profundidad este catecismo, que recordemos que es para los obispos y para los presbíteros. ¿Para qué? Para que desde ahí se pueda bajar a todo el pueblo de Dios, ¿sí? No porque ellos no sepan, sino precisamente para que desde ahí se baje a todo el pueblo de Dios. Y también profundizar el ritual de iniciación cristiana para adultos, porque desgraciadamente, y bueno, a lo mejor este audio va a llegar y lo van a escuchar algunos sacerdotes, pero la verdad es que yo me he encontrado con sacerdotes que desconocen el ritual de iniciación cristiana, no en cuanto que no lo conozcan, porque lo conocen, lo tienen ahí a lo mejor en la sacristía, ya que es un ritual litúrgico. Pero ¿qué tanto han estudiado sus normas, sus prenotandos, todas las notas que habla sobre la catequesis que debe de llevar un adulto para poder ser iniciado en la fe? O una persona que le faltan algunos sacramentos de la iniciación, que sería la confirmación o la Eucaristía. ¿O qué tanto conocen que el niño ya de 7 años es considerado un adulto desde el RICA, el ritual de iniciación cristiana? Para los adultos, desde el RICA, un niño mayor de 7 años es considerado adulto. ¿Por qué? Porque ya tiene uso de razón, entonces ya es un catecúmeno que debe de recibir su formación adecuada para recibir el bautismo. Y les digo que hay sacerdotes que lo desconocen porque por allá en Checoslovaquia se da que de repente le dan el bautismo a niños de 8 o 9 años como si fueran bebés, y no. Un niño de esa edad, de 7 años en adelante, ya debe de llevar un catecumenado, y eso entra en donde, precisamente en su proceso. Ahí dice, el capítulo 5 del RICA lo dice. Entonces, todo eso lo debe de conocer un sacerdote, porque después son las directrices que le puede dar a sus catequistas, ¿verdad? También las orientaciones relacionadas con la catequesis de su propia iglesia particular, que tanto los sacerdotes de aquí de la diócesis lo conocen. Fíjense, el otro día me quería dar risa, ahí en el CESECO, como estoy dando clases de teología, alguien me preguntaba que si ya se iban a empezar a hacer libros adecuados para aquí, para la diócesis, en cuanto a formación de catequistas. Yo le dije, no, esos ya están, ¿verdad? El programa de formación para catequistas, lo decían por esto del ministerio del catequista, sí, por el ministerio instituido del catequista. Y es que me preguntan, y yo decía, pues creo que lo primordial va a ser la formación del catequista. Dice, entonces se van a tener que poner a trabajar a hacer los contenidos para la formación. No, porque ya están, ¿sí? A lo mejor adecuarlos, actualizarlos, eso sí es un trabajo constante, pero esos están desde antes de que llegara el obispo José Guadalupe García, porque estaba la escuela normal catequística, y después se fueron actualizando esos contenidos, se fueron actualizando al grado que en el 2014 ya tenemos nuestros propios libros de formación. O sea, ya no solamente te dan un programa con un montón de bibliografía, sino que ahora tú tienes tus libros de formación específica para los catequistas, que sí se tienen que actualizar, se tienen que reelaborar de acuerdo a las situaciones. Es un trabajo constante, pero ya están. ¿Y eso lo saben todos los sacerdotes? Ahí eso es lo que se tiene que ver, que todos los sacerdotes conozcan esas orientaciones. Asegurar en el plan de estudios el conocimiento de la catequesis, del magisterio en esta materia y de las demás ciencias humanas. Como ya dijimos, la catequesis tiene un diálogo con todas las ciencias
ciencias humanas, ¿verdad? Así pues, dice que los obispos se han de encargar de llevar a cabo estas indicaciones. Y saben, este número 153 no es de ahorita. Si ustedes van a un documento que se llama Christus Dominus, o sea, es Cristo el Señor, ¿verdad? En español, Cristo el Señor, que es de Vaticano II, es el primer decreto, podríamos decir, que aparece en Vaticano II, que habla sobre el quehacer de los obispos. Ahí en el número 14 dice que los obispos deben de, salvaguardar o ver que todos los catequistas reciban la formación adecuada. Los obispos, cada obispo en su iglesia particular. Entonces ahí ya está ese número 153. Y del número 154 al 156, pues nos habla de esos centros de formación que ya decían ustedes, ¿verdad? Centros de formación parroquiales, decanales, interdiocesanos, ¿verdad? O sea, que se ayuden, porque yo les decía la otra vez que hablábamos de la formación específica, sí, a las parroquias deberían de llevar el nivel introductorio, y incluso en lugares como más alejados, yo les decía ahí en Silao, por ejemplo, en el decanato de Silao, que es más difícil que se junten por decanato para todo. Ahí en su parroquia también el nivel básico, pero para eso se necesita que a nivel decanato primero, los que van a dar el básico tomen el medio. ¿Y por qué digo a nivel decanato? Porque se juntan fuerzas. Recordemos que el plan diocesano de pastoral por ahí va, unir fuerzas, ¿verdad? Unir apoyos. Y no todas las parroquias tienen todos los formadores adecuados para dar el nivel medio, que ya es un poquito más superior que los otros, ¿verdad? Son dos básicos. Bueno, no son dos, más bien se parten así por el hecho de que no se alcanza en un año, ¿verdad? Pero es uno solo. Entonces, el básico, pues ya lo puede dar, por ejemplo, en esos lugares más rurales o semirurales, lo pueden dar los catequistas ya preparados ahí en su parroquia, ¿verdad? Y el medio, pues sí, seguirse juntando a nivel decanato. Por ejemplo, allá en un decanato que se llama San Pedro, yo les decía, son 5 parroquias, pues las 3 parroquias más cercanas, júntense, y las otras 2 más cercanas, júntense, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen todos los elementos necesarios. Ya cuando ustedes los tengan, y que gracias a Dios ahorita ya hay muy buenos equipos ahí, sí, nos tocó trabajar ahí, y ya hay muy buenos equipos de formadores en cada parroquia. Ellos ya dan el introductorio, el básico en su parroquia, y se juntan para dar el medio. Fíjense qué bonito trabajo, o sea, ese es un trabajo muy bueno. Y de ahí que luego seguirían los centros especializados para responsables de animadores de la catequesis, y eso le corresponde totalmente a la DIDEC. La Dimensión Diocesana de Organización y Catequesis tiene que promover esto. Por eso es que yo les sigo insistiendo, urge un lugar adecuado donde el catequista pueda sentirlo como su centro de formación de toda la diócesis, ¿sí? Porque bueno, a lo mejor podemos organizar cursos, pero ¿dónde? Ahorita sí nos prestan el colegio Bernardo Chávez, ¿verdad? Pero cuando ellos tienen sus eventos que están normalmente, pues tenemos que ajustarnos a los tiempos que nos dan. Y no, debería ser un lugar donde el catequista con toda tranquilidad llegue y encuentre una biblioteca donde pueda también documentarse. Porque sí, en cada parroquia debería de haber una biblioteca, ¿sí? Con lo básico. Pero hay libros, por ejemplo, les decía el otro día del diccionario de catequética. El diccionario de catequética son 2 volúmenes. Y para que un catequista lo tenga, pues oiga, no, mejor come que tenerlo, porque cuesta casi 3,000, ¿verdad? Los 2 volúmenes cuestan casi 3,000, mira, 3,000 cuesta los 2 volúmenes. Y así como esos hay otros que están caros, pero esos deberían de tener una biblioteca, ¿sí? Diocesana, a donde el catequista pueda acudir. Esos libros, otros de teología, otros de Sagrada Escritura, que el catequista que se quiera formar a nivel medio superior tenga libros de donde agarrar, ¿sí? Tenga material. Y eso que el catequista no le cueste, porque el catequista está dando su tiempo, su esfuerzo, va a dar también su tiempo para formarse, para poder servir mejor. Entonces, cuando menos que se le tengan los libros adecuados
adecuados, ¿verdad? Pero tiene que haber un lugar, una biblioteca donde él pueda ir ahí, consultar, estar un rato, hasta servirse un cafecito, una agüita mientras que está estudiando. Bueno, sí. Yo digo, la casa, esa es la casa del catequista. Y no estamos pidiendo grandes cosas, no simplemente un terreno amplito, ¿verdad? Donde se pueden construir salones amplios, un auditorio amplio y su biblioteca. Como la parroquia de los Milagros, ¿cómo se llama el espacio que tiene? El conforme, más o menos, ¿verdad? Algo así que nos ayude a que el catequista pueda tener sus espacios a nivel diocesano. Ese sería un centro de especialización para responsables y animadores de la catequesis en nuestra diócesis. Pero luego vienen también otros centros de formación a nivel superior, que eso pues sí ya estarían, por ejemplo, en la UPM, la Universidad Pontificia de México, ¿verdad? El ISCA, el Instituto Superior de Catequética, que está en Guadalajara, y otros más, ISCA, Instituto Superior de Catequética, ¿sí? Entonces, estos ya son centros superiores donde tú vas a estudiar una licenciatura o un diplomado a nivel más superior, ¿verdad? Pero acá en la diócesis tendría que haber esos lugares para un medio superior, diplomados en donde tú puedas especializarte a lo mejor en pedagogía, a lo mejor a ti te gusta más especializarte en catequesis de adultos, o tú en catequesis de adolescentes, o tú en catequesis de niños con discapacidad, ¿sí? O sea, las ramas son enormes, ¿verdad? Son muchas ramas y hay mucho que hacer, pero sí faltan recursos, ¿verdad? Y hay que hacerlo viable. Entonces, esos serían centros de catequesis, de formación para los catequistas, decíamos a nivel parroquial, de canal, interdiocesano, diocesano para los niveles medio superior, y ya los niveles superiores, que si pues aquí es una arquidiócesis, en un futuro no muy futuro, debería de estar también aquí un lugar de esos centros superiores de catequesis. A ver, repíteme los otros. ¿Mande? Lo que dijiste, repíteme. ¿Lo último? Sí, lo último. De los centros, sí. Los centros de formación parroquial, de canal, interdiocesano, o sea, de ayuda interdiocesana, porque a veces, pues que algún decanato no puede por estas circunstancias, entonces a nivel diocesano se pueden ayudar, ¿verdad? Que podría ser lo de zonas, por ejemplo, interdiocesano, y luego los centros de formación medio superior, que eso sí le tocan que tendrían que estar desde la dimensión diocesana de la organización de catequesis coordinados, ¿verdad? Desde ahí coordinados. Entonces los centros de medio superior, de formación medio superior, y ya los de formación superior, que son, les decía, como la Universidad Pontificia o el Instituto Superior de Catequética. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces, con eso estaríamos terminando el capítulo 4. Capítulo 4. No, yo me he equivocado. Capítulo 4. Y vamos con el capítulo 5, que nos habla de la pedagogía de la fe. Aquí solamente voy a hacer una introducción, porque yo les voy a pedir que ustedes lo van a exponer. Aquí ya vamos a empezar a hacer exposiciones. ¿Sí? Creativamente. No importa. Lo importante es, acuérdense que la catequesis también es un laboratorio donde se aprende haciendo, ¿verdad? Se aprende haciendo y se aprende de los demás. Entonces, vamos a empezar un poquito una panorámica general de la pedagogía de la fe, viendo la primera parte que nos habla de la pedagogía divina en la historia de la salvación. Para eso, sí quiero primero dar un poquito del concepto de pedagogía. ¿De dónde viene la palabra pedagogía? ¿Cuáles son sus raíces? Sus raíces son dos palabras griegas, ¿sí? Que viene de paidos, que significa niños, ¿sí? Infantes, pequeños, ¿sí? Pequeños, paidos, ¿sí? Paidos, y gogía, que significa conducción, ¿sí?
conducción. Es conducir al pequeño, conducir al niño. Eso significa la palabra pedagogía. Por eso hoy, cuando hablamos de adultos, se habla de andragogía, porque ya estamos hablando de adultos, ¿verdad? Pero, sin embargo, se sigue hablando de una pedagogía general. ¿Por qué? Porque ciertamente Paidos es niño o pequeño, y tú eres niño o pequeño en alguna ciencia que vas a conocer, que apenas vas a conocer. En ese sentido eres pequeño, ¿no? Eres pequeño, eres como niño, que te tienen que conducir al entrar ahí. Entonces, de ahí que la pedagogía sería la conducción del pequeño, la conducción del niño. ¿Y de dónde viene esto? En la antigüedad, entre los griegos, existían esclavos que su trabajo era conducir al niño hacia el maestro. ¿Sí? Era conducir al niño hacia el maestro. Ese era su trabajo. Eran los conductores del niño hacia el maestro. Entonces, ahora a nosotros nos toca conducir a aquellos que son pequeños en la fe, ¿verdad? Que son niños en la fe, en el sentido de que aún no conocen toda su fe. Nos toca conducirlos ¿hacia dónde? Hacia el maestro, pero al verdadero maestro. En ese sentido, nosotros somos pedagogos, así como aquellos esclavos eran pedagogos, que eran los que conducían hacia el maestro. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cómo se conduce? De hecho, también algunos hablan de la pedagogía como el arte de educar. ¿Sí? ¿Y qué es educar? Un día me explicó muy bonito el obispo Alfonso. El obispo Alfonso nos dio una entrevista para una revista, no recuerdo ahorita el número de la revista, pero habla sobre la educación en las 50 y tantos, la revista 50 y tantos, que habla de la educación, ¿sí? Y nos dio una entrevista muy bonita. A mí me tocó ir a hacérsela, bueno, le dejamos algún material anterior y ya cuando fuimos, pues él contestó las preguntas. Y pues esa es su rama, ¿verdad? Mucho de la educación. Y él decía, ¿cómo educar? ¿Verdad? También tiene sus raíces latinas, griegas, y habla de inducir. Dice, es como la partera, ¿sí? La partera no tiene al bebé, ¿verdad que no? O sea, la partera induce al parto. Entonces, el educador induce para que tú saques lo mejor de ti. Sacar de dentro, eso quiere decir, ¿sí? Entonces, inducir para sacar de dentro. Entonces, vas a sacar de dentro lo mejor de ti. ¿Qué hay en ti? En ti ya hay valores, en ti ya hay conductas adecuadas, en ti hay muchas cosas que están dentro que solamente las tienes que sacar. Desgraciadamente, cuando no se le induce adecuadamente, cuando no se les conduce adecuadamente, pues se van por otro cachete, ¿verdad? Y sacan cosas que no son. Entonces, hay que sacar lo mejor de ti. Ese es el trabajo de los maestros, de los educadores, ¿verdad? Y ese también es nuestro trabajo, sacar lo mejor de la otra persona. Por lo tanto, también la pedagogía tiene que ver con ese arte de educar. Es la forma de educar. De ahí que aquí nos habla, cuando nos habla de la historia de la salvación, aquí cuando dice la pedagogía divina y la historia de la salvación, nos dice que en ella podamos encontrar elementos característicos que nos llevan a identificar la pedagogía divina, la cual nos va a inspirar para la acción educativa en la iglesia. ¿Sí? Así como Dios llevó a cabo su pedagogía divina con el pueblo de Israel, así nosotros vamos a tomar en cuenta esas características que Dios utiliza, esos elementos para conducir dentro de la iglesia, para ayudar a la persona a sacar lo mejor de ellos. De ahí que la catequesis entonces sigue las huellas de esta pedagogía de Dios, ¿verdad? Y lo va a hacer teniendo en cuenta todo lo que Dios hace desde el principio de la salvación y cómo
esto es revelado plenamente después en Jesucristo. Viene la plenitud de la revelación en Jesucristo, de cómo Jesucristo va guiando, va conduciendo, ¿sí? Y esto lo vemos, aunque no está del todo aquí, ¿verdad? Pero lo vemos, por ejemplo, en este objetivo de la revelación de la salvación de cada persona, ¿verdad? Cómo Dios lo realiza de forma original, eficaz, así lo va realizando, y lo hace de una forma que se muestra la misericordia, el amor de Dios. Entonces vamos a encontrar una pedagogía del amor. Dios va guiando con amor a su pueblo. Y veamos nada más, encontramos la historia de la salvación, lo de antes de la creación, ¿verdad? De la creación hasta el capítulo 11 del Génesis, pues no sabemos cuántos años o siglos pasaron. No sabemos cuántos siglos y siglos pasaron, ¿verdad? Algunos hablan de más de 10,000 años, otros hablan, así, ¿no? Hablan de muchos años, muchos años. Entonces, ¿quién sabe cuántos siglos pasarían para llegar hasta donde inicia la historia de la salvación? ¿Con quién inicia la historia de la salvación? Con Abraham. 1850 años antes de Cristo inicia la historia de la salvación. Vean la pedagogía divina. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios sale al encuentro del hombre. Ahí está una primera característica de nosotros. Nosotros catequistas debemos de salir al encuentro del otro. ¿Sí? Esa es una primera característica ya de la pedagogía divina, salir al encuentro del otro. Es Dios que sale, y sale con amor, y se le revela a Abraham y le dice que Él es el único Dios, ¿verdad? Porque los antepasados de Abraham tenían muchos dioses también, pero a Abraham le revela que Él es el único Dios. El Dios que le va a dar una tierra, y empieza con las promesas, ¿sí? Entonces se revela como un Dios de amor y un Dios que da, que se da a los demás. Ahí muestra la generosidad de Dios. Entonces ahí hay una pedagogía de la generosidad que tanto nos damos a los demás, ¿verdad? Y además de la tierra, tenemos que le dijo, también se va a dar una descendencia. Y es sabiendo que su mujer es derecho con y yo seré tu Dios que cuidaré de ti, sí, ¿verdad? Entonces ahí encuentra al hombre en su propia condición, en su propia libertad, pero fíjense, no lo podríamos decir, no lo violenta. No está violentando al hombre, sino que lo va guiando despacio. Con lazos de amor lo va llevando. Ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham, ¿qué buscaba? Abraham buscaba una tierra fértil, y es lo que Dios le da, una tierra fértil. ¿Qué busca el hombre hoy? El hombre busca el sentido de su propia vida, su propia identidad. Y nosotros catequistas, ¿qué le estamos dando? ¿Le estamos dando eso? El sentido de su persona, que se sienta persona, que se identifique como persona, porque eso es lo que busca el ser humano hoy. ¿Sí? A pesar de que buscan aquí riquezas y que se puedan desviar buscando otras cosas, pero en realidad lo que están buscando es su propia identidad. Lo que están buscando es su valor en sí mismo. Y su valor no está en tener una camionetota, ¿verdad? Su valor es en ellos mismos. ¿Sí? El ellos mismos lo saben. Exactamente. Porque no encuentran a la persona indicada para que saque su yo interés. Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está el cómo debemos de ir conduciendo. El Padre, como brillante educador, transforma los acontecimientos de su pueblo en enseñanzas de sabiduría, porque de ahí todo lo que va viviendo el pueblo lleva a Abraham a la tierra prometida, pero de ahí hay varios acontecimientos que se van a dar con Jacob, ¿sí? Con Jacob, con Isaac, con Jacob, con los 12 hijos de Jacob, con las 12 tribus de Jacob. Van a llevarse a cabo varios acontecimientos,
pero lleva a las personas a ver esos acontecimientos como oportunidades de salvación. Claro, no todos lo entienden así, como hoy no todos entendemos que todo esto es oportunidades para salvarnos. El Señor nos está dando oportunidades de salvación diariamente. Diariamente va escribiendo con nosotros nuestra historia de salvación, si queremos. Si queremos, va escribiendo esa historia de la salvación. Entonces, ahí está, Él va enseñando, son enseñanzas de sabiduría, ¿sí? Que va dando al pueblo. ¿Qué tanto nosotros vamos enseñando con sabiduría? Da lecciones que se transmiten de generación en generación. Amonesta y educa, fíjense, también amonesta. Ay, no, es que el catequista es un amor, nunca nos regaña, ¿verdad? No. También el catequista no valgo, y tanta. Bueno, también el catequista tiene que aprender a amonestar con amor. Con amor, nunca con... decía un sacerdote que cuando una madre de familia, un padre de familia van a regañar a sus hijos, tienen que tener atención que sea en el acto de cuando hizo la travesura, porque le pegas un día después, le das acá en la pompi donde no deja huella ni le hace daño, le das uno, pero hasta un día después va a decir, ¿por qué? No. A ver, dijo, venga para acá y ahorita, ¿verdad? Ahí donde no deja marca ni le va a afectar en nada, al contrario, le va a ayudar, ¿verdad? Entonces, ahí, y con tu mano, no con un palo, no con el cinto, no con otra cosa, porque tu mano es la medida de lo que va a doler, porque también te va a doler a ti, ¿verdad? También te va a doler a ti, esa es la medida. Y que nunca vean tus ojos odio, jamás. Debe de haber siempre amor. A pesar de que estés enojado por la travesura que hizo, debe de haber siempre amor. ¿Sí? Y como dice el libro del Eclesiastés, el Eclesiastés, más vale una corrección a tiempo que un mar de lágrimas después. Entonces, una corrección a tiempo. Recuerden que los arbolitos de chiquitos se van enderezando, ya grandes ya no, ¿sí? Entonces, también hay reprensión. Veamos a Jesús. ¿Cuántas veces reprendió a sus apóstoles? Muy fuerte, ¿sí? Es que yo cuando mucha gente dice, es que el Señor es misericordioso, es amor, sí, pero también tenía sus ratos de enojo. También amonesta, educa, pone pruebas. Para los que dicen es que yo no sé, pone pruebas el Señor, ¿sí? Pone pruebas y sufrimientos para ver hasta dónde, ¿verdad? Ahí está Job, ¿verdad? Le permitió ponerle pruebas, sufrimientos, pero llega el momento en que Job mismo ve eso, que cómo el Señor lo ha llevado por un camino de purificación, ¿sí? Hay un camino de purificación. Entonces, ahí tenemos esos elementos. Pues a su hijo mismo. Exactamente. Esta pedagogía divina. Como prueba. Él era sufrimiento, pero todo el mundo hubiera dicho, no, que mi hijo va del cielo así, todo coronado, sin que sufres, y para que vean quién es el Mesías. No, sin embargo, también sigue un camino. Esta pedagogía divina se hace visible también en el misterio de la encarnación, cuando el ángel Gabriel le pide a una joven de Nazaret su participación activa en el poder del Espíritu. ¿Sí? El fiat de María es la respuesta plena de la fe. Entonces, cuando tú vas llevando a una persona en ese camino, el sí de la persona, esa es la respuesta al camino. Dios también salió al encuentro de María. ¿Sí? ¿Cómo la fue preparando para ese momento? Al grado que dicen los grandes santos que hablan de María, sí, María la Inmaculada, María la preservada de pecado, María la preparada desde toda la eternidad por Dios, pero no nada más debemos decir eso. ¿Dónde queda su aspecto humano? ¿Acaso María era un robot de Dios? ¿Una marioneta de Dios? No, María también tenía libertad,
Pero en ese caminar, en esa pedagogía que el Señor siguió con ella, María dio una respuesta que la llevó a ser pura siempre, ¿verdad? Que la llevó a dar un sí total. Ahí está. Entonces, es la pedagogía divina. Jesús cumple su misión como Salvador y pone de manifiesto la pedagogía de Dios. Porque Jesús también en los evangelios encontramos esos rasgos de su pedagogía. La acogida al pobre, al sencillo, al pecador. Aquí quiero hacer una pausa porque de veras nuestra cultura cristiana, entre comillas, ¿verdad?, nos ha llevado a juzgar tanto que yo he encontrado personas, catequistas de hueso colorado, que cuando te ven platicando con alguien que ya acaba de venir de una conversión, te dicen, pero ¿cómo tú platicando con esta persona? ¿Por qué? ¿Qué no sabes de su pasado? Lo has dicho, su pasado. A Dios no le interesa el pasado. Cuando la persona ha tenido una conversión, a Dios le interesa el presente. Y de aquí para adelante, ¿sí? O sea, no le interesa el pasado. Aquí está la acogida a los pecadores. Jesús acogió a los pecadores y muchas veces en la iglesia no somos capaces de acoger a aquella persona que su vida fue escandalosa. Que su vida fue, pues, cuidado, ¿verdad? No, mejor yo no me arrimo porque vayan a decir porque yo era igual que ella. De hecho, cuando lo visites y siga con su vida, a lo mejor no sabes si tú eres la persona que poco a poco puedes hacer esa conversión. Exactamente. O sea, no precisamente es que ya hayas tenido toda la conversión total, sino pues vas entrando y tú sabes la vida que lleva y tú vas a hablar, tú sabes esto. O sea, claro que no hay una conversión así, pero se va dando, sí, se va dando. Y de verdad sí te gusta, o sea, sí gusta a la gente. O sea, tú no estás que quisiera dónde salió tu esposa, y eso comadre, y esa amiga, pero no, la gente no sabe sobre el camino. Tú como que tienes que le estás diciendo, mira, en este camino, mira por qué no vas a este lado. No precisamente como cambiarla, no ya para otras cosas imposibles. Es el acompañamiento, ¿sí? Y tienes tú la experiencia de que esa persona, bueno, a mí me sucedió con una persona que tuvo su conversión en un retiro, una conversión verdaderamente fuerte, ¿verdad? Pero que sí quedan los rasgos porque es como, decía esta persona, es como el drogadicto o el ¿cómo se llama?, el alcohólico, que siempre va a tender hacia allá. O sea, no le puedes decir, es que ya dejaste el alcohol y ya, no. Todavía tiene la sensación de querer tomar, tiene la sensación de quererse drogar. Y ahí es donde necesita el acompañamiento de nosotros. Y ahí es donde necesita, porque va a haber el momento en que va a querer caer, ¿sí? Y tú lo tienes que ayudar a que no caiga. Y a veces no es necesario ni con el vecino, sino simplemente es con una familia. Con todo el mundo, o sea, sí, lo tienes a un lado y dices tú, pues, oye, si no eres mi borracho, mi viejero, mira que esta tequista, pues sí, pero tú tratas de tratarlo de cambiar. Exacto, ahí está nuestro caminar, ¿sí? Y si nos van a juzgar, porque les digo, a mí me juzgaron, ay, pero si esta persona era así, mira, se enciona y anda, que quién sabe qué. ¿Y? Yo soy quien tiene que ir ayudando a esa persona, ¿sí? No irme por donde esa persona estaba, porque ella viene de una conversión que le está costando, ¿verdad? Y que cuesta porque, como dice, es como un vicio arraigado, es como pues algo muy fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Tienen una adicción a esas situaciones. Entonces, no, siempre tenemos que ayudar a la persona, buscar que esa persona llegue más hacia Dios, ¿verdad? Y así nos juzguen, pues allá ellos, ¿sí? El anuncio del reino como buena noticia. Fíjense, en la pedagogía de Jesús tenemos que anunciar el reino como buena noticia, pero que se nos note. Les digo, porque luego vamos a llegar a anunciar el reino de Dios y decir, tenemos que estar bien contentos porque hoy llega el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si se lo decimos así como cuando llega alguien, están todos ahí en la sala y les dicen,
Fíjense que México ganó el campeonato. De por sí nunca gana, ¿verdad? Y luego por las ganas que se lo dices. No, tienes que llegar y México ganó, que quién sabe qué. Así con toda la furia, para que te la crean. ¿Sí? Porque les digo, de por sí nunca gana y luego se les dices así como que no es cierto, pues no, ¿verdad? Entonces tienes que decírselo con todas las ganas, con entusiasmo, ¿sí? El anuncio del reino como buena noticia, el estilo de amor que libera del mal y promueve la vida. Un amor total, por eso dice que en Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar que decían de las primeras comunidades, mira cómo se aman, ¿sí? Y hoy, yo les digo, hoy si vieran hasta en los pequeños grupos de iglesia, digan, yo no voy, mira cómo se odian, ¿sí? ¿Sí? O sea, tenemos que demostrar el amor, un amor que libera, un amor que te lleva a sentirte pleno, a sentir que aquel grupo de iglesia es tu segunda familia, donde siempre eres bienvenido, donde te comprenden y te ayudan, ¿sí? Y tú ayudas a los demás y comprendes a los demás. Así debería de ser. Y debe de ser. Ok. La palabra y el silencio también entran en esta pedagogía. No siempre todo es bla, 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 bla. A veces vamos a tener que también en esta pedagogía guardar silencios. Es una pedagogía de la contemplación también. En el silencio contemplar a Dios, ¿verdad? En una flor contemplar a Dios. Podemos hacer, por ejemplo, un tallercito de contemplación para ver la pedagogía del silencio y desde ahí contemplar a Dios. ¿Sí? O en el campo, ¿cuántas cosas tenemos que contemplar? Y ahí estamos contemplando a Dios. Un retiro de contemplación, cuando me dijeron, vas a tener, que fueran 2 horas, tú sola, y nos preservaron aquí en un campo, 2 horas hablando con el Señor. ¿Qué voy a hacer 2 horas? ¿Qué voy a hacer 2 horas? Como el otro voy a trabajar con que aquí es, y ya nos explicó la maestra como, quédense en la fondo la mente donde ustedes estén, contemplen los árboles. En un momento el Señor va a platicar con ustedes. No, pues sí. Llega el momento hasta que te falta tiempo, ¿cómo no? Hasta te falta tiempo. Exactamente. Sí, se trata de bien. No. La parábola y la imagen se convierten en una verdadera pedagogía para revelar el misterio de su amor. Jesús nos habla a través de parábolas e imágenes. Dice por ahí creo que era el director antiguo, no recuerdo ahorita bien dónde está citado, ¿verdad? Pero dice, Jesús no vivió en nuestra época, no había pintadón, ¿verdad? Ni siquiera pizarrón de gis, ¿verdad? No había cañón, mucho menos, ¿verdad? El videoproyector. No había nada de esto. Y sin embargo, Jesús es el maestro de la imagen. Porque sus narraciones eran tan profundas, llegaban tanto a la vida de la persona, partían de la vida y llegaban a la vida de la persona de tal forma que la persona se metía dentro de esas narraciones, dentro de esa pedagogía de la parábola. Jesús fue llevando a las personas a que se encontraran ahí. Por ejemplo, del buen samaritano, ¿cómo llevó al doctor de la ley? Ahora veías tú lo mismo, ¿sí? El doctor de la ley se estaba imaginando ahí al herido tirado ahí en el camino, ¿verdad? Al sacerdote que pasaba y le daba la vuelta, al escriba que también pasaba y le daba la vuelta. Y sin embargo ve al samaritano con cuánto amor lo toma, lo cura, lo lleva en su cabalgadura, él camina para llevar al herido a una posada. Pues ahora veías tú lo mismo con mi prójimo, ¿sí? Con ese que te necesita, con ese, aunque no sea
israelita, ¿verdad? Aunque sea de los palestinos que ahorita te están aventando misiles y de esos, ¿sí? A esos tienes que ayudar. ¿Fijan? Esa es la pedagogía de Jesús. Oye, pero si vienen, por ejemplo, los que andan ahí con Morena y todos y que necesitan ayuda, ayúdalos, ¿verdad? Ayúdalos. No quiere decir por eso que ya vas a ser tú también de Morena. No te creas. No, yo, por ejemplo, lo estoy relacionando y digo yo, con nosotros los niños que tenemos, pues entonces vamos a tener que apoyar más a los que necesitan más de nuestro apoyo que no las que son muy inteligentes. Exactamente. Guiarnos más por esos chamaquitos. Y que ahorita, como les decía el otro día, desgraciadamente, son muchos por todas las situaciones de familia. Las situaciones de familia están llevando a los niños a situaciones de no aprendizaje, ¿verdad? Porque pues unos días están con el papá, otros días con la mamá, otros días con la abuelita, y al final de cuentas, ¿quién les lleva el proceso? Y ahí es donde se pierden los niños, los adolescentes. ¿Por qué? Porque no hay quien les lleve un proceso verdadero. Y resulta que el niño ya en 5º grado no sabe leer bien, no sabe bien las multiplicaciones, no sabe nada, ya está en 5º grado. Pues ahí va pasando como Dios le da a entender, ¿verdad? Pero en realidad una niña que estaba, me deja muchas clases de mucha tarea de la escuela y luego me dejó su tarea y yo no me entiendo. Todo mortificado, no te mortifiques. Haga muchas clases de ay, te pones al corriente y tantas cosas. Ok. Bien, entonces hasta ahí le vamos a dejar hoy. Si lo quieres, nos quedamos en el 159. ¿Sí? Y vamos a trabajar el 160 en adelante ya, haciendo una presentación. Pueden hacerlo con hojitas, lo pueden hacer con una cartulina, lo pueden hacer en pizarrón, pueden traer lo que ustedes quieran traer para hacer esa presentación, ¿sí? O sea, vamos a tratar, pero ¿quién lo va a traer? Lo que les toque, ahorita les voy a decir, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a seguir presentando la pedagogía de Jesús, ¿verdad? Y vamos a empezar con Araceli. 160 y 161, ¿sí?